pocos. Entonces, en lo que contribuye mi participación en esta noche, si hay algo que quiero que quede impregnado en ustedes es, el Señor los está llamando. Ya gente como yo estamos en el ocaso, pero ustedes van subiendo. Ok, tenían que torcerme el brazo para que yo reconociera eso. El misionero muere con las botas puestas, es mi consigna. Entonces, sin más ado, let's begin. Me toca compartir con ustedes bajo el tema, mira, abrí la otra clase, cómo van, pudo hacer o no pudo terminar Gonzalo lo que le pedí, please. Sí, ahí Nicole nos ayudó en el proyecto enseguida. Yeah, so who's going to share? Empiezo, van a compartir. Ok. Ay, qué lindo. I gotta have that copy, Nico. Ir y hacer discípulos, una mirada misional. Es ciertamente es la voluntad principal de Dios, porque al Jesús ser retornado al cielo nos dejó una comisión. Y esa comisión se encuentra en Mateo 28, 19, que dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las iglesias por muchos años han estado escuchando ir y bautizar y hacer discípulos a todas las naciones, pero sin embargo no han entendido que cuando se habla de naciones, en realidad son naciones, etnias, grupos que hay que alcanzar. Y lo han conferido, lo han mantenido dentro de las iglesias, de tal manera que ese llamamiento a las misiones es poco escuchado, bueno, mucho escuchado, pero muy poco obedecido. Y estos tiempos últimos estamos viendo la premura. Por eso creo que de nuevo hay que retomar el tema. Y si vamos a retomar el tema de ir a las naciones a bautizar, tenemos que saber que el objetivo nuestro ahí es no solamente llevarles la palabra. El objetivo primordial y principal es hacer discípulos de todos aquellos que nosotros nos encontremos en las naciones. Porque para compartir la palabra, evangelizar y decirlo sin un discipulado es solamente pasar una información, es solamente decirle, pero para que pueda ser cimentado, para que pueda crecer, para que pueda madurar, se necesita que sea discipulado. Próxima. Entonces, vamos a ver la diferencia entre lo que es discípulos aquí y allá. Aquí tengo un problema grande que sin los anteojos no veo y los anteojos no me quedan. Ok, no me lo quiero poner. Dice, vamos a ver ahora la diferencia en que es un discípulo local y un discípulo transcultural. Ciertamente hay diferencia. Muchos hermanos están capacitándose para salir al campo de misiones porque han entendido o han aceptado el llamado que Dios le hizo de ir y hacer discípulos. Y en esta capacitación a lo que están llamados, están aprendiendo a utilizar diferentes herramientas y técnicas para hacer discípulos. Sin embargo, esta capacitación queda incompleta si no han tomado en cuenta la cultura y la cosmovisión del país o etnia a donde irán como misioneros. Y que pueda, después de conocer
cuál es la cosmovisión, después de conocer cuál es la cultura, después de conocer la idiosincrasia de estas etnias, de estos países, entonces hay que identificar cuál es el mejor método para enseñar a esta cultura. Los cristianos, especialmente los misioneros, tienen muchas diferentes características, facetas y tienen muchos conocimientos que el Señor los ha equipado a través de sus vidas. Dentro de estos conocimientos y habilidades que tienen, son antropólogos sociales. Lo puse porque me acordé de una conversación que tuve especialmente con Nicole en esta semana y me da tanta alegría ver que está ya haciendo un paso más allá para su preparación. Dios sabe qué va a hacer de ella, cómo la va a utilizar, pero estoy segura de que si ustedes están aquí hoy, también el Señor lo va a usar a cada uno, porque como dije, la misa es mucha. Y hay muchos llamados, hay mucho campo y hay muchas personas que se necesitan para hacer cumplir el plan de Dios. Muchas veces decimos que Dios no trabaja con los muchos, sino con los pocos, pero en realidad hay menos de los pocos en las misiones. Por eso se necesita más y más. Entonces, decía que los misioneros son como una clase especial, porque tienen que moverse y tener ciertas condiciones y cierta forma de pensar y de adaptarse. Entonces, al prepararse, es solamente un principio de lo que deben de hacer. La preparación viene para que sean más efectivos y que puedan entender y comprender la cultura a la cual ellos quieren llegar. Es increíblemente importante comprender el contexto en el cual se va a discipular. Todos los países y las etnias tienen una cosmovisión que cambia, que no cambia, o sea, nosotros, perdonen, tenemos una cosmovisión. Nosotros, para que lo entiendan mejor, todas las etnias, todos los países los tienen, pero el misionero en sí, cuando él va a las misiones, ya él tiene formado su propio criterio, ya él tiene en él inherente lo que es su cosmovisión del país de donde él procede, ya él tiene una cultura diferente. Estos aspectos de la cosmovisión y de la cultura del misionero no va a cambiar con solamente decir voy a viajar a X o tal país o con pensar que bueno, me voy a mudar por unos cuantos años a este país. No va a cambiar. De igual manera, le pasa al lugar donde nosotros vamos a estar, donde vamos a ir. Ellos no van a cambiar porque nosotros llegamos como misioneros y les dijimos que bueno, esto se hace así y así. Así se hacía a los principios de las misiones, en la que se le dio no muy buenas referencias. La gente no aceptaba muchos de los misioneros por la forma en que querían imponer y hacer las cosas de su manera. Entonces, muchos lugares y países cerraron puertas a misioneros por tal motivo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer para discipular a otros es la manera en que nosotros vamos a interactuar con ellos. Si nosotros interactuamos con ellos dentro de sus condiciones, nos van a ser más fácil poder llegar a ellos. Primera de Corintios 9:20 nos dice, Pablo dice, a los judíos me hice como judío, para ganar a los judíos. A los que están
bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, sino para ganar a los que están bajo la ley. Hechos 21, 23 y 26 nos dice que Pablo participó de ceremonias de purificación judía, que sabía él que no eran necesarias para su propia vida, pero esperaba ayudar a construir un puente para hacer el ministerio hacia los judíos. Además, en Hechos 16:3, Pablo hizo circuncidar a Timoteo porque era necesario que no hablara ni dijera que él no estaba cumpliendo con la ley. Entonces hizo circuncidar a Timoteo. Todo esto lo sabemos. Y de esta manera, al hacer eso, podía ser más útil y poder lograr que hacer el ministerio entre los judíos. Nosotros, al llegar al contexto de una misión, debemos tener este tipo de mentalidad. No es que nos vamos a convertir a la cosmovisión, a la cultura o la idea de que tenga esta etnia el lugar que vamos a estar, sino que vamos a buscar el contexto medio. En Misión Mundial o Introducción a Misión Mundial, nosotros manejamos un término que dice hallar el puente o lo indicado que nos pueda abrir o ser de punta para que el evangelio tenga apertura para entrar en ese lugar. Ahora, ¿por qué estoy hablando del evangelio? Porque para poder discipular hay que primero evangelizar. Uno, si no ha aceptado a Cristo, si no lo ha recibido, no puede ser un discípulo. Cada cosa tiene una etapa, cada cosa tiene un orden. Por eso es que Pablo hacía estas cosas para tener el puente, y después de que las personas aceptaban, entonces él discipulaba. Pero fíjese lo raro en lo que hacía Pablo. Pablo iba a aquellos que supuestamente eran aquellos en que Dios se reveló al pueblo judío. Sin embargo, el pueblo judío, aún habiendo sabido que Cristo vino, murió por ellos en la cruz, todavía no habían entendido la capacidad y el motivo por la cual él había venido y todo lo que había hecho. Pablo necesitaba un puente, una forma de poder entrar para explicarles estas cosas, para hacer de ellos verdaderos discípulos del Señor. No basta con creer, no basta con decir que soy cristiano. Hay que ser un discípulo. Y un discípulo no se hace con solamente palabras, porque ser un discípulo es una forma de vida. Mateo 13:47 nos dice, también el reino del cielo es como una red para pescar, que se echó en el agua y atrapó toda clase de peces. Si reconocen, esa es una de las parábolas en que utilizó Jesús. Jesús, al igual que Pablo, utilizaban puentes, utilizaban conceptos, utilizaban argumentos para poder establecer o conectar o allegar a las personas. Jesús utilizó palabras frecuentemente para enseñar verdades más elevadas, pero en una forma que estuviese al alcance de todo. Para discipular a las personas, nosotros tenemos que utilizar técnicas, herramientas, tales como utilizó Pablo, utilizó Jesús, que son los dos modelos
que estamos discutiendo en este tiempo. ¿Cómo comunicaban el mensaje? Dice que el apóstol Pablo, al presentar el evangelio, utilizó diversas técnicas tales como razonar, explicar, probar, proclamar y persuadir. A ver, ¿quién se acuerda una técnica de que Pablo haya utilizado que tiene ese tipo de contexto de razonar, explicar, probar, proclamar o persuadir? ¿Quién puede decirme un ejemplo que se acuerde que utilizó Pablo? Pablo en Atenas. Hola. Pablo en Atenas. No escucha. ¿Se escucha? Hola. Repito la pregunta. ¿Necesitan que repita la pregunta? ¿Tiene volumen ahí? Sí, sí, sí. Habla tú. Sí, se escuchan chicos, pero ¿cómo fue la respuesta que dieron? Porque eso pregunta la pastora. No, es que le estoy pidiendo respuesta a la pregunta. No escrita, verbal. ¿Lo escribieron? Pablo en Atenas. ¿Qué pasó con Pablo en Atenas? Entendió la cultura que tenían los griegos y quiso dar un ejemplo lógico para ellos, que estuviera al alcance de ellos, para mostrar quién era Dios. ¿Y cuál era la cultura de ellos? Porque de eso se trata, poder ¿qué? Identificar. Ellos Y da tenían la solución. muchos dioses y les explica en el fondo, utilizando el tema de la inscripción del dios no conocido, quién era este otro dios que era distinto al resto de los dioses que ellos se habían hecho. Muy bien. Otro, uno más. Dentro de lo que le estábamos diciendo, encontrar el puente, las misiones, es necesario que el misionero sea muy docto en la palabra. Solamente mediante el entendimiento de la palabra y la verdad de Dios y conociéndola, más la observación y lo que el Espíritu Santo pone en uno puede tener esa agilidad que tenía Pablo, que utilizó Jesús. ¿Cómo saber si no sabemos? ¿Cómo identificar si no sabemos? Podemos estar viendo y observando, pero reconoceremos lo que necesitan. ¿Cómo lo ponemos a la luz de la palabra? Lo que estoy haciendo es un ejemplo vívido de lo que es poder entrar a una cultura, identificar en la cultura cuál es la necesidad y cómo acercarnos a estas personas. Porque no es suficiente llegar y decir, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. No es suficiente. Por eso es diferente el tipo de discipulado local que hacemos nosotros al un discipulado en un contexto transcultural. Cuando nosotros en nuestros países estamos discipulando, conocemos la cosmovisión de nuestra gente,
porque crecimos ahí. Sabemos la cultura, sabemos lo que él le está. Por eso directamente llegamos y le dice, tú eres un pecador y porque Cristo murió por ti en la cruz y tú estás aquí porque lo conocemos, pero con otras culturas no es como fácil hacerlo. Porque lo mejor lo que llamamos nosotros pecado, para ellos no es pecado. Entonces, ¿cómo le vas a decir que él es un pecador si él no lo reconoce como un pecado? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Y estoy esperando otro ejemplo de Pablo. Esa está dura porque tiene pena. ¿Cómo es? Así que lo único que hizo Pablo fue identificar en Atenas al Dios no conocido. Pastor, estamos un poco bloqueados. Puede ser. Es que yo creo el problema puede ser que no lo han pensado en ese contexto. Porque, o sea, Biblia deben de conocer. Biblia deben de conocer, entonces será que en ese contexto no lo conoce, ¿verdad? Vamos a ver. Y Jesús, ¿cómo fue el de Jesús? Dice que Jesús habló de las ovejas a los pastores, de los peces a los pescadores, y de la teología libresca a los teólogos librescos. Él era todo para todas las personas. Una de las parábolas de Jesús, en la cual él le hablaba al pueblo o a las personas que tenía. Ok, seguimos. Cuando confrontaba a los fariseos y le hacía ver su pecado, en el fondo, cuando le hacía ver su hipocresía. También. Que le hacía ver su hipocresía. Ok. La misma palabra los confrontaba y él le arreaba y le decía, como el mismo Pablo. A Pablo lo llamaban de todo, hasta inconverso, con pocas palabras. A Jesús también le decían inconverso, porque veían a Jesús con la mujer y decían, uy, que él no sabe que ella es una pecadora. Después lo veía hablando con él encima del Zaqueo, hablando con Zaqueo. Y dice, oye, pero cómo se mezcla y habla con los publicanos y con toda esta gente. Entonces decían, oh, en nuestro lenguaje, qué mundano es. Pero no, estaba buscando cuál era el mejor contexto, la mejor forma de poder hacer llegar a ellos el mensaje del evangelio. ¿Cuál es la clave? La clave es aprender el contexto y estar atento a las necesidades
de las personas. Déjeme decirle que aunque estamos en el contexto de las personas y creemos que hemos llegado y que tenemos una respuesta, no siempre va a ser acertada el método. Vamos a fallar, vamos a errar. Pero de nuestros errores, la experiencia nos ayuda a hacerlo mejor la próxima vez. Puedo contarle cuando estuve en Chile, me tocó hacer la garita del barco. Estaba donde tenían que pasar después que compraban los boletos para subir al barco. Pero los voluntarios, saben que cuando llega al barco a un lugar están los voluntarios. Entonces los voluntarios empezaron a decir, no me acuerdo si era Nosferatu o Nostarín. No, la cosa es que parecía que era una persona grande en la astrología en Chile. Entonces se acerca a mí y me dice, esto es ciertamente, el barco biblioteca que tiene más de tanto título y tal cosa. Yo le dije, sí. Entonces me dice, y tienen este título sobre brujería, hechicería y zoología. Y en la cabeza me vino, me acuerdo muy bien que había yo mismo visto, me llamó la atención varios de estos títulos. Pero de adentro decía, ¿por qué no seguir estos? Entonces, muy inocentemente le dije, sí, tenemos varios artículos sobre eso. Suba, que va a encontrar muchas cosas interesantes. No habían pasado ni 10 minutos que este hombre bajó como bien enojado y diciendo, ¿qué biblioteca es esto? No tiene nada que valga la pena. Según yo, estaba contextualizando, aunque en ese entonces no sabía que quería contextualizar, pero sí quería que llegara y no me salió bien el asunto. Me dio un revés, por otro lado. Pero a medida de estar en las cosas del Señor y distintos puestos, distintos lugares, empecé a ver que había una necesidad de un vínculo. Que algo que yo compartiera fuera como un llamativo a las personas. Uno puede utilizar desde la comida, experiencias vividas, estudios, lenguaje, algo para empezar. Porque si no nos hacemos amigos, si no nos hacemos asiduos a estas personas, ¿cómo vamos a poder saber, entender y descubrir cuál es la mejor manera de compartir el evangelio con ellos? Vuelvo y digo, y especialmente en países en que no puedes llegar y decir que yo soy cristiano y quiero evangelizarte. Lo que les queda es hacer amigos, establecer amistades. Me acuerdo que tenía un grupo de mamás. Ellas querían que sus hijos le aprendieran inglés. El Señor me abrió muchas puertas me abrió. Entonces, las mamás, como veían la facilidad que sus hijos aprendían, me dijeron que ellos querían aprender también a su edad. Yo le dije, sí, no hay problema. Yo hice 2 grupos de mamás. Y en el grupo de mis mamás, yo les daba valores en inglés. O le daba canciones en inglés que hablaban al principio canciones cualquiera, pero después iba adondando. O en las canciones buscaba una palabra y entonces le decía
¿Qué opinan ustedes de esta palabra? ¿Cómo lo desglosan? ¿Qué es? Mientras entablaba amistad. Bueno, después de 2 años ya tenía un grupo de discipulados. Ya les podía hablar abiertamente de las cosas del Señor. Es más, una de las mamás envió a su hija a Singapur, no a Singapur, a Tailandia, a una escuela cristiana, para que siguiera fortaleciendo su fe en Cristo. Uno tiene que estar atento, observativo a lo que el Espíritu Santo le presenta. Tenía un grupo de iglesia, pero era como decía mi líder, este grupo es rebelde. De que son cristianos y no son cristianos nada. Deja ese grupo y ven y ocúpate aquí. Yo decía, pero ¿cómo voy a dejar lo que el Señor nos puso en la mano? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué es lo que había pasado? Una se casó con el hombre, pero se casó con el hombre porque los padres decían que tenía que casarse con el hombre. Pero ella estaba enamorada de otro. ¿Qué hizo ella? Se casó con el hombre y a la otra semana se divorció del hombre. Otra se iba a casar con un inconverso. Se iba a casar con el inconverso porque según las costumbres y la tradición china, cuando uno llega a cierta edad, uno debe de casarse o ya es solterón o solterona. Y bueno, yo dije, no, esto no puede ser. Al que se quería casar, ya que él sabía que con quien se quería casar era cristiana, a él le pude hablar. Lo cité tranquilamente y le dije, sabes que ella es cristiana, ella es reservada para Dios y ¿qué tú piensas hacer? Porque ella no se puede casar con uno que no conoce a Cristo. ¿Qué tú haces? Yo te doy 2 opciones. ¿Tú quieres conocer a Cristo? ¿Quieres seguir a Cristo? El hombre dio cualquier cosa con tal con casarse. Claro, todo esto lo tuve que hacer a espalda de mi líder, porque qué bueno que no pequé, porque ella se regresó a su país para descanso y yo quedé, así que pude trabajar. Antes de irme de China, el hombre estaba pastoreando una iglesia. Y tenían un bebé, me di cuenta porque, bueno, después que trabajé con él, sí me alejé porque no de la que era mi líder. Así que nada más nos hablábamos así, me invitaron a la fiesta de primer año del bebé y ya le estaba pastoreando. En la otra pareja también los vi. A él, ¿cuál fue la opción? Que él había aceptado a Cristo, pero ya estaba desmoronada. No sé por qué la cristiana lo abandonó. Entonces, acá a ellos los referí a un matrimonio cristiano que estaba ahí. Empecé discipulándolo a él, aparte, ya discipulando aparte, pero veía que no funcionaba. Uno también tiene que saber sus limitaciones. Entonces, se los pasé a los cristianos que estaban ahí y también estaban en la fiesta los dos y tenían bebé en brazos. Otra vez un grupo que no conocía y estaban hablando de Michael Jackson y de esto y cómo él era el rey, entonces le di un testimonio. Le dije, ¿sabe que Michael Jackson y yo tenemos casi la misma edad? Ellos dirían, sí, pero tú estás gorda y pobre, pero él es millonario y
Y está bello. Pero yo ni corta ni perezosa le dije sí, pero ¿dónde está él ahora? Yo por lo menos estoy viva y él está muerto. Y nunca en su vida fue feliz. Y el principio de él fue el evangelio, pero él se apartó del evangelio. Y nunca llegó a ser feliz después de esto. Y de ahí aproveché y le di a Whitney Houston, otra cristiana apartada. Y que murió en plenitud de vida. ¿Qué les quiero decir con esto? Hay que estar observando, escuchando, orando. Que cuando se presenta el puente, ustedes puedan identificar qué le puede servir. Estas experiencias que le he dado han sido todas en un contexto de ciudad. Por eso pueden vincularlo con tantas otras cosas. Pero el ritmo, el procedimiento es lo mismo. ¿Cuál es la clave? Uno, aprendiendo uno del otro. El proceso de formación de discípulos es un proceso de aprendizaje mutuo. El discipulador aprende del discípulo. Van caminando juntos, pero antes de poder llegar ahí, tienen que tener una relación profunda. Hay que ir construyendo relaciones profundas. Es de suma importancia dedicar mucho tiempo a construir relaciones profundas para uno poder tener esa intimidad y conversarle de Cristo y después aprender de su cultura y saber cómo mejor diseñar un plan de discipulado para la persona. Cuando estamos aprendiendo de las culturas, tenemos que respetar sus creencias. No podemos decir, eso no se hace, no se puede. No. Tenemos que orar y que el Espíritu Santo empiece a hacer la obra en ellos. Lo que nos pregunta, lo que notamos, responder a la capacidad que tengamos. Muchas veces vamos a encontrar que estas personas se mueven mucho en lo oculto. Se mueven mucho en la idolatría. Nosotros tenemos que orar. Tenemos que también mostrar, porque hablando, diciendo, pero mi Dios, y no ven nada que su Dios hizo, tampoco es productivo, porque están viendo que el enemigo tiene y hace, y el Dios nuestro no. Así que el creyente que está en la misión también tiene que moverse en el poder del Espíritu Santo. Tiene que estar lleno del Espíritu Santo, no descuidar su vida de oración. Mire todo esto para solamente hacer, no es que solamente hacer, no, para poder discipular en otra cultura. Mientras estamos aprendiendo de la cultura, no debemos olvidar absolutamente nada de lo que aprendamos, porque un día o otro día vamos a utilizar o vamos a venir a nuestra memoria algo o un contexto para identificar y hacer puente. No podemos decir a las personas como hacían al principio los primeros que iban misioneros, porque estoy hablando, cuando hablo misioneros, estoy hablando de misioneros tanto protestantes como de la iglesia tradicional, que le decían, tienen que vestir así, tienen que hablar mi lengua y tienen que cantar mis canciones. Tenemos que aprender de ellos y caminar con ellos. Y que ellos vean que así como nosotros aceptamos lo de ellos, el Dios nuestro es un Dios de todas las etnias, lenguas y naciones.
Hay que ser una persona equilibrada, hay que tener discernimiento de espíritu para no caer en trampa del enemigo. Hay que tener al Espíritu Santo como un amigo íntimo para que nos susurre, para que nos enseñe y para que nos diga.